Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio de Consejo Optometría México en nombre del doctor Abraham Bromberg, su presidente, de Norma Hernández, Sandra Hernández, todo el equipo que conforma Consejo Optometría México. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Luis Torres Albarrán, consultor en comunicación y relaciones públicas para el Consejo Optometría México. Con mucho gusto de saludarlos una vez más en esta noche de jueves 6 de junio de 2024. Tenemos oportunidad de compartir con ustedes una nueva entrevista, en este caso con Luisa Casas Luque, la doctora Luisa Casas, a quien voy a tener el honor de presentar en unos segundos más con todos ustedes. Vamos a platicar, como ya lo hemos hecho en alguna de nuestras recientes entrevistas, acerca de su trayectoria, de su formación, pero también de un tema muy interesante que se viene en unas cuantas semanas aquí en Ciudad de México, el próximo evento de la IAPB, rumbo al 2030. Vamos a platicar acerca de diferentes temas de salud visual, un evento al más alto nivel, con convocatoria a nivel global, pero ya le daremos en su momento la palabra a la doctora Casas para que ella nos platique mucho más a detalle de qué se va a tratar esta actividad, en qué consiste la convocatoria, cómo podemos todavía sumarnos para participar. Así es que les invitamos a que estén muy pendientes de esta transmisión, donde vamos a platicar de todo esto y mucho más. Una vez más, bienvenidas, bienvenidos. Me acompaña ya aquí en este estudio de grabación la doctora Luisa Casas Luque, a quien voy a presentar para después darle la bienvenida y comenzar con nuestra conversación. Ella tiene un título de doctorado magna cum laude en Educación y Sociedad de la Universidad La Salle en 2020. Es especialista en docencia e investigación por la Universidad Sergio Arboleda, especialista en patología y farmacología ocular del New England College of Optometry y la Universidad de Durban Westfield en Sudáfrica. También es especialista en diagnóstico ocular del Pennsylvania College y optómetra de la Universidad de La Salle de Colombia. Ha realizado colaboraciones internacionales con el Consejo Mundial de Optometría, la Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera, la IAPB, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro como el Instituto de la Visión Brian Holden de Australia y la Fundación SEBA de Estados Unidos. Las líneas de investigación de la doctora Casas son error refractivo y salud pública, patología ocular y educación. También ha participado como evaluador del Consejo Nacional de Acreditación desde el año 2003, en las universidades de Santo Tomás, área andina, la Universidad La Salle y la Universidad del Bosque de Colombia. Ha colaborado también en el desarrollo de recursos humanos de universidades internacionales como la Universidad Autónoma de Nicaragua y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en México. La doctora Casas Luque ha sido tutora de trabajos de grado de la Universidad de Durban Westfield en Sudáfrica y de la Universidad Técnica de Manabí de Ecuador. Ha sido también optómetra voluntaria de la Cruz Roja de Sudáfrica y se ha desempeñado como profesora y conferencista en congresos nacionales e internacionales en las asignaturas de patología y farmacología ocular, refracción para enfermeras oftálmicas de hospitales públicos, técnicas clínicas en optometría clínica en Sudáfrica y América Latina. Así es que, bueno, pues con este currículo, hoy tengo el gusto y el honor de recibir en esta entrevista a la doctora Luisa Casas Luque. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y buenas noches para aquí los de Colombia. Gracias a ustedes por esta invitación tan bonita. Un placer compartir con mis hermanos mexicanos. Igualmente, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, noches en Ciudad de México. Son las 7 de la noche con 5 minutos. Allá en Colombia, una hora más, las 8 de la noche con 5 minutos en la ciudad de Bogotá. Doctora, pues después de esta presentación, que puede resultar fría a la hora de hacer la lectura de un documento, lo que quisiéramos que nos comenzara usted a comentar, ¿cómo fue que comenzó en este camino de la optometría? Más o menos cuál era la conformación de su familia, qué influencias tenía, si alguno de sus padres o sus abuelos estaba ya en el área de las ciencias de la salud, y cómo es que Luisa Casas, cuando niña, cuando adolescente o cuando joven, comienza a tener esta inquietud por la salud y específicamente por los temas relacionados con la salud visual.
Muchas gracias. Sí, de hecho, mi familia tiene algo de personas dedicadas a la salud, en el área de medicina específicamente. Yo desde la infancia tenía mucho interés por la biología. En el colegio nos fueron inculcando cosas bonitas de ese estilo que yo quise empezar a descubrir y buscando profesiones de salud. Me atrajo mucho la forma del ojo, del globo ocular. Empecé a curiosear sobre los temas de, por ejemplo, también la rehabilitación visual, la tiflología. Me llamaba mucho la atención encontrar una profesión que me alineara los dos temas de la biología o la anatomía, fisiología, funcionamiento del cuerpo humano, pero sobre todo el servicio, que pudiera encontrar esa proyección social y un trabajo donde uno comparte día a día con los pacientes, descubre cosas, ellos le enseñan mucho a uno y uno pueda transmitir también lo que ha venido pues recorriendo. Justamente el tema del servicio es uno de los que más me llama la atención porque una cosa es efectivamente leerlo en una presentación como la que yo acabo de hacer hace unos minutos, donde se destaca que usted ha trabajado, por ejemplo, como voluntaria para la Cruz Roja, y otra cosa es que, bueno, que nos lo platique de viva voz y que nos lo comparta. ¿De dónde viene en la vida personal y también profesional de la doctora Luisa Casas esta vocación de servicio? ¿Es algo que también aprendió usted en el seno familiar o es más bien una experiencia que viene de pues alguna situación que haya vivido en la escuela, en su barrio? ¿De dónde viene esta vocación servicio en su carrera? Creo que es una mezcla, ¿no? Yo pienso que todos los seres humanos tenemos esa influencia en nuestra formación en valores desde la casa, desde el hogar. La Universidad de La Salle se caracteriza por ser una universidad católica. Uno de los directivos de allí hace muchos años, el hermano Jorge Luque, que era tío abuelo mío, o sea, hermano de mi abuelita, siempre nos visitaba y era un maestro desde niño prácticamente que se unió a la comunidad. Entonces ya había una influencia familiar de ver cómo es de bonito combinar la educación, el servicio, la familia y el tema pues de la salud en este caso. Pero a través del desarrollo de mi carrera fui descubriendo cómo de verdad pues nos debemos a nuestros pacientes y para ellos es que debemos estar aquí, capacitarnos, formarnos, descubriendo un poco esos mundos, esos caminos. Primero me fui a Filadelfia, quería aprender más de patología ocular porque acá en ese tiempo la ley que nos regía de los años 50 tenía el énfasis en solo la parte de pues óptica, optometría, refracción, lentes de contacto. Todavía no había ni un impulso siquiera pensado del tema de patología ocular, pero yo entré a trabajar a un hospital de la Secretaría de Salud de Bogotá y yo veía que era muy difícil aún desde ese tiempo, ya son 33 años de ejercicio, lo difícil de las barreras de acceso a los servicios de salud que la gente experimentaba. Por ejemplo, pacientes que llegaban con una conjuntivitis y yo tenía que remitirlos a un servicio de salud de un hospital de nivel secundario, terciario, donde iban a esperar 3 meses por unas gotas. Entonces, fue surgiendo la necesidad de, no, esto necesita una solución ya. Entonces, yo me apoyaba con los médicos que estaban allí, médicos generales o pediatras, pero yo quise aprender más y basándome en poder tener un mejor servicio, empecé mi viaje, primero yéndome a Filadelfia y bueno, algo de lo que ya he sido contando. Eso fue el arranque, digamos. Claro, pues muchas gracias por esto que nos comenta. Me surgen varias preguntas. Primero, un reconocimiento a ese ánimo de ir más allá y de buscar tener esta formación también en el área de patología, porque como bien dice, en la Colombia de aquellos años, pues digamos que el área en la que usted estaba comenzando a desarrollarse estaba muy enfocada con temas quizá más básicos, como todo el tema que tiene que ver con refracción, que es importante, pero bueno, con este conocimiento que usted adquirió allá en Estados Unidos, pudo dar un mejor servicio. Pero me regreso un poco para preguntarle si cuando usted ya descubrió esta vocación y comenzó a andar este camino, ¿tuvo alguna otra opción o consideró la posibilidad de estudiar en alguna otra universidad que no fuera la Universidad La Salle? O que nos contara usted cuáles fueron las razones por las cuales finalmente ingresó, se matriculó en esta casa de estudios. Bueno, en principio la Facultad de Optometría de La Salle ya aquí va a cumplir 60 años la Universidad de la Facultad de Optometría, una de las pioneras, como les contaba, hay algo de la línea familiar y un cariño por La Salle, porque mis hermanos estudiaron en los colegios de La Salle, en el Liceo de La Salle, mis tíos, en fin,
pero además era la única facultad de optometría. Y yo pensando de las Claro. ciencias de la salud, la que más me llamaba la atención era optometría realmente. No me veía yo estudiando bacteriología, no me veía estudiando odontología, por ejemplo. Entonces descubrí el pensum tan bonito, lo que le contaba de la parte básica de anatomía del ojo. Inclusive fue un dato curioso, porque yo estaba ya en el último año de mi colegio, estaba haciendo una tarea, llamamos acá, de escuela, en la casa de una compañera, y llegó la hermana de ella con una amiga que estaba haciendo optometría, con un ojo esquemático y todo, y ahí me empezó a llamar más la atención. Y espérate, ¿qué es esto? Y en ese tiempo la investigación era personalmente, ¿no? No era como hoy en día que uno mira todo en el celular, estamos hablando de Claro. los 80s. Entonces ir a visitar la facultad, descubrir el pensum, hablar con el decano, con las personas de allí, me encantó, y pues ahí arrancó la aventura. Y lo que también me contaba, si mezclo un poquito, pues que esa necesidad de ver que la gente, todos necesitamos una mejor atención en servicios de salud. Después de estar con el tema de la patología ocular, surgió esta oportunidad de irme como residente clínica a Sudáfrica un par de años en la Universidad de Durban-Westville, donde continué mis estudios, pero pues viendo aún más necesidades allí, estuve una parte como entre docencia y servicio, estuvo esta aventura de la Cruz Roja sudafricana. Entonces creo que todos... ¿De qué años estamos hablando en esa Año experiencia en Sudáfrica? 98, año 98 y 99. Nada Esos más para precisar, ¿ya había caído el apartheid o le tocó todavía vivir en el contexto, en ese contexto, en aquella sociedad? Sí, había caído ya, y tuve el gran honor de estar en las elecciones presidenciales donde salió elegido Mandela, y la universidad donde yo trabajaba, Durban Westville en ese momento, que ahora se llama KwaZulu Natal, en Durban, le hizo un premio a él honoris causa en Derecho. Entonces fue súper emocionante verlo llegar con su vestido de graduado. Fue uno de los recuerdos más lindos que tengo. Yo me llevé a mi hijo muy pequeño, para ese entonces de 5 añitos, entonces él empezó a recorrer también conmigo el mundo y estos caminos. Pero volviendo al tema pues de la apartheid y de Mandela, era una emoción colectiva que nos unía a todos en ese teatro de verlo allí. Una persona que entra e ilumina el salón, todo el mundo lloraba, yo también lloraba, yo decía, yo no soy de aquí, pero la emoción que nos embargaba a todos. Entonces, en ese par de años tuve el honor de estar pues cerquita de él, verlo pasar, de estar en ese Mandela, premio. que ya en ese entonces era una Y en leyenda las viva elecciones, y que pues claro. ahora, al paso del tiempo, lo vemos como uno de los grandes personajes del siglo XX, artífice de esta transición allá en Sudáfrica, y también, por supuesto, una persona entregada al servicio a los demás. En ese sentido, bueno, pues ahí volvemos a este tema del servicio. ¿Cómo fue esta experiencia que usted vivió allá en Sudáfrica, un país que además está prácticamente del otro lado del mundo, en donde se vive de una manera muy diferente, Sí. con una organización social también pues diferente, y sin embargo un país en el que se vivían en ese entonces pues unas desigualdades muy marcadas que quizá lo pone un poco en la misma sintonía o en la misma liga, por decirlo de alguna forma, que países como los nuestros, México y Colombia? ¿Cómo fue su experiencia allá, tomando en cuenta que usted iba a estudiar, pero también encontró la manera de hacer servicio? Cuéntenos un poco más a detalle al respecto. Fue una posición que se llamaba residencia clínica en ese entonces. Pues yo era optómetra ya hacía muchos años y había estado trabajando acá en Secretaría de Salud, hospitales. Eso ayudó mucho en la selección de mi perfil cuando gané esta oportunidad, y yo podía estudiar uno de los programas de especialización del New England College of Optometry. En ese momento había ese acuerdo, pero mi trabajo en sí era supervisión de las clínicas de tercer y cuarto año de los estudiantes. De modo que los acompañaba a los hospitales, los acompañaba a las brigadas. En las clínicas también tuve mucha oportunidad de ver, por ejemplo, mucho paciente de SIDA, que estaba supremamente fuerte en ese momento. Llegaban, inclusive recuerdo impactante, una vez trajeron unos pacientes presos, venían con su uniforme de presos, con lo que se ha puesto de moda hoy del overol naranja, ya lo tenían Claro. naranja en ese tiempo, venían con esposas y todo y grilletes, y venían de la cárcel y tenían la mayoría patología de esporcitomegalovirus en retina por ser enfermos de SIDA, o sea, todas las cosas. Entonces fue un gran impacto humano,
debo decir, un gran aprendizaje, un privilegio haber podido compartir con diferentes razas, diferentes grupos religiosos y etarios, porque en mis compañeros de trabajo había el 90% de la población hindú de Sudáfrica vive en Durban, pero según su creencia religiosa teníamos hindús o teníamos musulmanes, o entonces había estudiantes que a la hora en que tenían que parar se iban o sonaban las campanas y ellos iban a los templos o les daban un break y demás para eso. Entonces fue toda una experiencia tanto para mí como para mi hijo, que siendo un niño en ese instante de 5 añitos ya aprendió el inglés y aprendió como gran experiencia de vida tener amiguitos de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todas las culturas. Entonces una gran experiencia de vida donde lo que tú dices, las inequidades y las desigualdades eran grandísimas, pero el cariño y el amor de la gente lo sentí en todo momento. Nunca sentí ningún rechazo, ninguna prevención de nadie, al contrario, me acogieron muy bien, me recibieron muy bien, y es un país que guardo en mi corazón con mucho afecto por todas esas vivencias. Muchas gracias por compartir con nosotros pues esta aventura que seguramente significó tanto para usted en lo profesional y en lo humano. Y justamente respecto de esto último, del lado humano de lo que nos está comentando, me llama la atención que pues ya declara que este pequeñito que era su hijo de 5 años en ese entonces era prácticamente su compañero en esta experiencia, pero tenemos entendido y quisiéramos que lo compartiera, que nos compartiera esta experiencia con el resto de la audiencia, que el niño de aquel entonces, que es ahora ya un hombre, siguió sus pasos, quizá por influencia o quizá mediante otra senda que haya recorrido, pero también es un profesional de la optometría. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Así es, esa ha sido una gran satisfacción. Yo le cuento a los amigos cuando conversamos, bueno, yo le debo toda la optometría hasta a mi hijo, porque además, pues, a través de mi paso por la Universidad de La Salle conocí a su papá, me casé, tuve a mi hijo, también ha sido lasallista siempre, y de las experiencias de vivir y de viajar por el mundo conmigo, yo debo decir que, pues, eso tal vez influenció mucho en él, ese amor por el servicio y por las profesiones de salud. Él fue encontrando varios gustos en diferentes carreras. En cierto momento, ya cuando se iba a graduar del colegio, en cierto momento me dijo, mami, quiero estudiar biología. Después me dijo, no, quiero estudiar medicina. O sea, él dio varios impulsos y finalmente un día me dijo, no, ya sé, optometría. Yo lo miré y le dije, ¿de verdad? Yo en esos días me iba de viaje. Le dije, déjame que yo vuelva del viaje y hablamos. Cuando yo volví ya tenía el pensum bajado, ya estaba listo para inscribirse, ya estaba decidido. Listo, hagamos. En ese tiempo también de su adolescencia, él compartió conmigo mi labor como vicepresidenta de la Federación Colombiana de Optómetras, donde tuvimos también unas experiencias increíbles. Por ejemplo, el primer capítulo de Bosch que vino a visitar Colombia en ese tiempo, año 99, 2000, de Alabama, estábamos en la presidencia y en la vicepresidencia y eran 20 estudiantes que no sabían español. Yo le dije un día, hijo, pide permiso al colegio, por favor, y mandé una nota y todo, acompáñame porque yo no voy a poder traducir 20 personas al tiempo que están examinando pacientes, que en este caso vimos pacientes de comunidades desplazadas, hicimos una gran labor durante 2 semanas largas con ellos. Y cuando él hizo esa labor de estar allí conmigo, traduciendo, acompañando, observando, me dijo, mami, yo me sentí tan bien de poder servir, que yo estaba apenas traduciendo y yo dije, ¿cómo sería si yo fuera el doctor y yo estuviera examinando a estos pacientes? Y así fue un poco el aprendizaje, el tour que dio por la vida conmigo, pero también el gusto por la salud y por las ciencias y la biología, y es un excelente optómetra hoy en día, debo decirlo con mucho orgullo. Gracias por incluir a Leonardo en esta entrevista de alguna forma. Al contrario, muchas gracias a usted por la confianza de compartirnos pues esta experiencia y saludos, por supuesto, al doctor Leonardo, que nos imaginamos que está ya en Bogotá o donde quiera que esté. Bueno, pues saludos con mucho cariño y con mucho reconocimiento desde acá, desde la Ciudad de México, en esta entrevista que estamos teniendo con la doctora Luisa Casas. Me llama la atención también. Estamos muy motivados de ir pronto, ya lo conocerás, ya estará también Leonardo. Y que conozcan también el consejo. Le he hablado mucho de ustedes, del doctor, de sus libros, y allá estaremos compartiendo pronto. En unas semanas tendremos la oportunidad de estar acá en Ciudad de México, de recibirlos con mucho gusto. De eso también vamos a platicar en unos minutos. Pero antes, haciendo un repaso de su currículo,
quisiera yo que me comentara por qué es tan importante para usted el tema de la educación y el tema de la docencia y de la investigación. Tiene usted un par de estudios de especialización justamente en esas áreas. ¿Qué fue lo que la motivó? ¿Por qué se decidió a estudiar esto? Y cómo es que ahora, con el conocimiento logrado, impulsa justamente o destaca entre su comunidad el valor de una actividad tan importante como la educación y por el otro lado la investigación. Claro, es que digamos que yo tengo 33 años de ejercicio ya en mi profesión, que es la de mi hijo prácticamente, y los primeros 10, 15 los dediqué mucho al servicio como tal, con comunidades y con los viajes que hemos hablado y pacientes, en fin. Pero nosotros tenemos que ir pasando la antorcha. Entonces también la oportunidad que tuve de aprender por fuera, cuando yo volví al país, las universidades y muchos colegas y FEDOCTO me estaban esperando para que yo compartiera con ellos lo que había aprendido. Lo Claro. hice con el mayor afecto, con el mayor cariño, sin saber nada de docencia. Y empecé a ser docente y fui docente como unos 14 años en programas de pregrado y de especialización. Pero a la vez la necesidad de perfeccionar esos conocimientos, de poder ser más responsable al momento de enseñar, me fueron llevando por los caminos de formarme también en educación. Y pues ahí sí, como nuevamente lo dice Mandela, si nosotros estamos educando, estamos promoviendo y cambiando, realmente dando una herramienta útil para el mundo y no dejarlo pues solamente con un deseo, ¿no? De que todo cambie. Pues con esa misma línea y en los últimos años descubrí en La Salle también este doctorado en educación y sociedad que tiene un énfasis en todo lo que se alinea al trabajo que yo he venido haciendo los últimos 15 años ya casi, de salud pública, de trabajo con ONGs. Entonces era para mí un currículum muy atractivo, donde combiné experiencias de vida también siendo yo paciente, porque ya uno va acumulando con los años otro conocimiento que es más, podemos decir, kinestésico y humano nuevamente, de cómo son los servicios de salud y cuáles son las necesidades en que deberíamos enfocarnos también en ser excelentes clínicos, pero excelentes personas cuando estamos educando. Entonces eso me llevó a trabajar y a descubrir los temas del doctorado en educación. De acuerdo. Entonces, podríamos decir que usted hablaba de una entrega de estafeta. Actualmente usted está al frente de algún grupo formando cuadros como responsable de alguna asignatura en algún programa en alguna universidad o cómo es que está llevando a cabo esta labor en este momento. Como en los últimos años he estado más de la línea de las ONGs y de proyectos como los de Brian Holden, allí hicimos mucho desarrollo de talento humano. Por ejemplo, apoyamos nuevas facultades. Hoy en día, antes de esta llamada, me estaban llegando unos mensajes también de Bolivia, hoy en día desde otro rango, que ahora lo vamos a hablar también, Claro. pero ya está creciendo más y llevándose más la voz de la necesidad del optómetra como agente primario de cuidado primario en todo el mundo. Entonces, en esos tiempos estábamos ya tratando de visitar, por ejemplo, Nicaragua, Oaxaca, con un proyecto en Benito Juárez, para que hubiera facultad de optometría. Entonces, sigo trabajando mucho desde ese punto de asesoramiento, digamos, a ciertos grupos, digamos, entidades y agremiaciones que están impulsando, o por ejemplo, el Uruguay o Bolivia, programas de optometría, pero como todos estamos trabajando en un equipo, pues a veces se ofrecen temas alineados donde uno sabe que hay tal docente que puede apoyar o de golpe me invitan a mí y estoy dando una charla todavía de algún tema clínico o de algo de salud pública, pero más que todo con la construcción de recurso humano y con el asesoramiento de cómo se deberían formar esos programas de optometría, es que sigo activa en esa parte de docencia, pero ya desde un punto de vista de la salud pública en la planeación de los programas. Sí, que quizá más de docencia, el término más amplio y más profundo sería educación. Y a partir de esta experiencia que usted nos comparte, es muy valioso darnos cuenta cómo la educación se da, sí en las aulas, pero también mucho más allá de las aulas, en el campo, en la práctica, en el servicio, en
en el área de la política, como lo vamos a ver un poco más adelante, porque también es necesario muchas veces dar la batalla para empujar iniciativas, que se pueda abrir una facultad en alguna casa de estudios, que haya forma de que se establezca un servicio que ofrezca consultas accesibles para la población que lo requiere. Todo eso finalmente es parte de la educación, porque muchas veces en distintos ámbitos es más lo que enseñamos con el ejemplo y con la práctica que solamente dando cátedra en un salón. Entonces, pues ese también es un aspecto muy destacado en su trayectoria, muy congruente, como hemos podido ver a lo largo de esta conversación, porque pues prácticamente desde chiquilla, como la doctora misma nos lo ha comentado, comenzó a tener esta inquietud por el servicio, con esta influencia familiar, y ya después, desde que comenzó su carrera y hasta el momento, pues ha seguido ahí siempre muy activa, con lo que le corresponde, pero quizá también con mucho más, ¿no? Me da la impresión de que es usted una persona muy curiosa, muy activa, siempre buscando de manera proactiva cómo se puede ayudar, cómo podemos empujar más allá la meta para lograr los objetivos. ¿Qué nos puede decir de este rasgo de su personalidad? Si es que esta apreciación que yo le estoy haciendo es atinada. Muchas gracias, muchas gracias. Con Luis nos hemos conocido muy brevemente, esto está totalmente natural, no hemos llegado pero es como un proceso normal que yo creo que va llevando uno en la vida, ¿no? Primero, pues uno está con su profesión, con unos objetivos, pero luego va viendo que se le amplía, ¿no? Ese espectro de acción a, no puedo solamente prescribir unas gotas, tengo que ver cómo llegan estos servicios a estas zonas de estas personas que están más apartadas. ¿Cómo podemos educar generaciones para que hagan eso en sus países de origen? Pero también va con el tema de la responsabilidad social, que es una proyección social de responsabilidad de la academia y de las universidades. No podemos enseñar, como bien lo mencionabas, en un salón ahí solamente o con una aplicación tecnológica, sino que estamos llevando un servicio a las personas, oyendo sus necesidades, y si el ciclo no se sigue alimentando, pues no van a llegar esos esfuerzos. Por eso hay que tratar de empezar a descubrir cómo interactuar con fuerzas de todos los interesados para que cada uno vaya desde su punto dando un granito de arena y que los servicios sí sean autosostenibles en el tiempo para las diferentes naciones. Yo he tenido esa bendición de trabajar los últimos 13, 15 años con América Latina. Entonces he podido viajar a Perú, a Bolivia, a México, estar allá con ellos, ver qué está pasando, escuchar sus necesidades, llevar de pronto un curso o llevar de pronto un recurso, un material, pero uno se viene pensando, bueno, ¿cómo podemos articular esto? ¿Cómo lo podemos mover más? Ese lado también va con las mascotas y perdonen, pero ellos son parte de la entrevista, son las cosas del home office. Entonces se va articulando con ese amor también por el prójimo, por el medio ambiente, ¿por qué no? Por las naciones, por nuestra región, que me llena de alegría y de orgullo de toda la potencia y la fuerza que tiene América Latina para dar al mundo, y que he podido en estos años ser como un poquito un puente, humildemente desde mi punto, pero llevar la voz de otros con otras ONGs internacionales. Pienso que ese es un poquito eso. Muchas gracias. América Latina, que como región aglutina a tantos países hermanos que tienen tantas coincidencias, pero al mismo tiempo tantas diferencias, y aunque todos podrían ser calificados como países en vías de desarrollo, la realidad es que hay algunos con más oportunidades, con más posibilidades que otros. Cuando usted habla de su labor en un país como Bolivia, por ejemplo, pues yo encuentro muy importante lo que nos comparte y muy valioso, porque pues la región es uno de los países que más apoyo necesita. Entonces, el que haya iniciativas entre países latinoamericanos para mejorar, para cerrar brechas, para darle más posibilidades a la población que lo necesita, me parece pues muy loable. Habla también de colaboraciones con Uruguay, que se podría pensar que es un país un poquito más de la misma liga de México, de Colombia, pero que tiene sus particularidades y en donde seguramente también habrá necesidades y aprendizajes igualmente valiosos que los que se pueden desarrollar en Colombia. Entonces, esta conciencia de la región, esta conciencia de nuestro ser y de nuestro vivir como Latinoamérica, me llama mucho la atención en esta conversación, y creo que es uno de los aspectos pues a reconocer en su trayectoria y en el ejercicio de su profesión en el día a día. Y justamente hablando del ejercicio de su profesión, ya para entrar de lleno al tema de la segunda parte de esta entrevista, y que es de lo que todos queremos platicar un poco más.
Pues le voy a ceder la palabra para que nos cuente de este proyecto en el que usted actualmente se desarrolla como parte de la IAPB y del evento que se viene en la última semana de junio aquí en Ciudad de México. Cuéntanos los detalles, las fechas, de qué se trata. Vamos a irnos usted y yo muy pequeñitos a un costado de la pantalla porque vamos a tener más bien una presentación aquí para todas y todos quienes siguen nuestra transmisión. Y les doy la palabra para que nos cuente de qué se trata esto de IAPB 2030 Insect Life en la Ciudad de México. Muchas gracias. Claro que sí, estamos muy contentos y muy emocionados de este logro, como lo que yo venía contándoles ahorita. Para mí es un honor y un orgullo que América Latina sea la anfitriona en esta ocasión de este magno evento global. Ahorita veremos allí una presentación que resume algunos aspectos de lo que hace la agencia. Sí. Desde hace más de 40 años, con oficinas fundadoras en Londres, la Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera, para los que de pronto no nos conocen todavía, es un arco global que reúne a todo tipo de instituciones, ONGs, fundaciones, universidades, en torno de la prevención de la salud visual y trabaja de la mano de la Organización Mundial de la Salud. Para poner un ejemplo que resume bien lo que hacemos, tenemos la Organización Mundial de la Salud acá, entendiéndose con todos los ministerios de todos los gobiernos de todos los países, ¿verdad? Y de este lado, como en equipo, trabajando junto con ellos, está la Agencia Internacional. Ahí les dejo el link para que curioseen la página. Hay mucho material que, si no nos conocen, lo pueden explorar. Y ya en este momento hemos crecido más. Yo llevo 3 años con ellos. Antes de eso estaba, como tú lo mencionabas, con Brian Holden, conociendo un poco más nuestra región. Y en este momento sí tenemos miembros en México, en Colombia, en Guatemala, en Paraguay, en Brasil, Perú, Argentina, y estamos muy contentos porque todos, si no la mayoría, van a estar allí en México en nuestro evento que nos convoca también hoy. Si quieres podemos seguir, ahí estamos mostrando algunos logos de algunas de las instituciones más conocidas y más queridas, todas, pues no me caben todas en un slide, pero quiero destacar el trabajo preventivo en salud visual para niños que hace Ver Bien para aprender mejor en México. Este trabajo de ustedes de divulgación, y son supremamente bienvenidos como Consejo Optometría México y todo el trabajo con la comunidad de optometría. Está también nuestro hospital coanfitrión, Hospital de Prevención de la Ceguera APEC en Coyoacán, que va a ser el coanfitrión de este gran evento. Y allí pongo también otros logos de Perú, la Fundación Divino Niño, la Fundación Visión de Paraguay, el Instituto Suel de Brasil y Visualiza, que son equipos que llevan trabajando muchos años, desde cuando se llamaba antes el Programa de Prevención 2020, la salud pública en el mundo, ¿no? Y en la región. Por ejemplo, si continuamos, podemos ver allí una pequeña muestra de algunos de los líderes de la región. Esta fue una reunión regional que tuvimos hace 2 años allá en Ciudad de México. Ahí también hay personas de Bolivia, lo que estamos ahorita hablando. La idea es seguir sumando esfuerzos entre todos los países de la región. Nuestro director regional, el doctor Francisco Martínez Castro, que está allí atrás y que nos va a acompañar también, obviamente, después de 8 años de estar trabajando. Casualmente, él recibió su nombramiento como director regional de América Latina en Durban, en Sudáfrica, en una asamblea que hubo en el año 2006 de IAPB. Ahí a modo de anécdota. Continuemos, gracias. Aquí pueden ver también algunos de los miembros globales que tenemos, son super líderes que ustedes conocen. Desde la industria tenemos grandes donadores como Novartis, Roche, Santen, pero también tenemos grandes instituciones y otras ONGs y universidades, todos trabajando en pro de esta prevención de la ceguera. Por ejemplo, CBM, que todos y muchos conocen, Life for the World, Fred Hollows de Australia y muchos consejos también de optometría, como el Consejo Mundial de Optometría o el Consejo de Optometría de Australia. Podemos seguir, gracias. Entonces, hace 2 años en Dubái se lanzó la Estrategia 2030 Insight para darle continuidad al programa de prevención 2020. Siguiente, por favor, con
Tres palabras que son muy poderosas, tres verbos que reúnen mucho de lo que queremos trabajar, estamos trabajando y nos unen como derroteros de aquí al año 2030. Elevar, integrar y activar. Cuando estamos hablando de elevar, estamos hablando de trabajar con la salud visual, pero articulada con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. En integrar es que tengamos los servicios de salud también articulados, no solo entre nosotros, optómetras, oftalmólogos, gente de la salud, sino que nos vayamos integrando y más bien vayamos ampliando ese silo donde siempre nos han tenido aislados para trabajar con otros ministerios, ministerios de educación, de medio ambiente, de personas en la fuerza laboral. Y en activar lo que todos nos gusta más, la prevención y llegar a los pacientes, ampliar esa necesidad y que la gente tenga más información de cómo es cuidar la salud visual. Ahí podemos continuar. Entonces, corramos este video para que sigamos todos súper sintonizados con lo que se viene. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y cuando lanzamos este video el año pasado en Singapur, fue muy emocionante. En ese momento teníamos unas 10 personas de América Latina, de México, de Brasil, de Paraguay, de Colombia acompañándonos, pero este año tenemos ese gran honor. América Latina, somos los anfitriones de este magno evento, con el Hospital de la Ceguera como coanfitrión. Ahí estaba la doctora Valeria Sánchez Huerta en ese video, directora del hospital. Ella es la nieta del fundador, es un hospital de mucha tradición, como ustedes saben. Su padre, que vive, es un doctor muy amable, muy querido por la comunidad y por todos, y ellos nos han acogido como los coanfitriones para toda el gran mundo que se viene acá. En este link, y luego lo podemos compartir para mayor interés, se pueden registrar y encontrar más detalles todavía de qué va el programa. Este no es un evento clínico, es un evento totalmente diferente, donde es una experiencia para todos. Estamos trabajando temas o estaremos en varias áreas de trabajo de equidad de género, por ejemplo, de cómo romper las barreras para llegar a las poblaciones indígenas. Tenemos un grupo de interés sobre indígenas. Salud escolar. Vamos a estar lanzando unas guías de manejo de salud escolar, de retinopatía diabética también, que se hicieron en conjunto con la Asociación Global Mundial de Prevención de Diabetes. Vamos a tener invitados del orden de la Organización Mundial de la Salud y algo muy bonito, la atención ocular centrada en las personas. Nuestros principales speakers van a ser la voz de los pacientes. Entonces vamos articulando todo esto que hemos estado hablando. La OMS tiene hace unos años esta prioridad, que todo el tema de salud debe ser centrado en las personas, y nosotros desde IAPD, con toda la prioridad visual, queremos impulsar y que esta sea una plataforma para que allí nos unamos. Yo sé que tienes muchas preguntas y que quizá la audiencia quiere saber más detalles de lo que se viene en México, entonces aquí estoy para que me cuenten y que intercambiemos más ideas de este magno evento que tendremos.
Ya estamos acá de regreso. Muchas gracias, doctora Casas, por esta presentación que nos acaba de hacer, por el video que ciertamente es muy emotivo y que da cuenta de todo el trabajo que se ha realizado en el último año, desde que se anunció eh, el evento acá en México. Eh, un año de trabajo para llegar, pues ya, a estar prácticamente a 2 o 3 semanas de que comience la actividad. Tenemos efectivamente muchas preguntas y mucho interés en que usted nos comente por qué sería importante que la gran familia de optometría aquí en México haga lo posible por participar en este evento, por estar pendiente de lo que se diga, de las resoluciones a las que se llegue. Eh, ¿Cómo podría usted extendernos una invitación mucho más detallada y mucho más fundamentada a quienes formamos parte de la comunidad de optometría a participar en esta actividad? Totalmente. Nosotros como optómetras somos los agentes primarios de salud primaria, como todos lo sabemos. Todo el tema de promoción, prevención, detectar las patologías a tiempo. Somos una gran fuente de trabajo que llega mucho más a las zonas apartadas y rurales que los doctores oftalmólogos. Así como hablábamos en los 3 pilares, el podernos integrar y nosotros ser una puerta de entrada a los servicios de salud a estas comunidades nos vincula con esa gran responsabilidad de trabajar en equipo con ellos y de la mano estar coordinando todo tipo de campañas y de promoción de salud visual. Entonces es una gran oportunidad para optometría y para América Latina estar aquí no solamente entre nuestros pares y colegas de América Latina, sino en el mundo y poderles mostrar lo que América Latina tiene para ofrecer en potencialidad, en campañas, en interés, en profesión, en trabajo en equipo. Igualmente los retos, las necesidades, estaremos hablando mucho pues de las cifras también, por ejemplo, en la retinopatía diabética va a haber un módulo muy interesante. Sabemos que en México pues es un gran motivo ahorita de preocupación, lo mismo que en Colombia y en el mundo, porque si nos alineamos con la Organización Panamericana de la Salud, que también nos va a acompañar, y la Organización Mundial de la Salud, nuestra población está envejeciendo, toda nuestra población mundial. Entonces tenemos que estar pensando más también en todo lo que viene con ello, las retinopatías diabéticas, las complicaciones de glaucoma, etcétera. Entonces no lo vamos a abordar desde una parte clínica, sino más bien desde una parte de pensar cerebros trabajando, lluvia de ideas y líderes del mundo allí sentados en mesas de trabajo donde tendremos, por ejemplo, puede estar Normita o el doctor Bromberg de consejo allí sentado al lado con un directivo de Fred Hollows en economía hablando de cómo hacer programas escolares más efectivos. Y también va a estar una líder, por ejemplo, como Jackie Adams de Fred Hollows hablando desde la voz de los indígenas con estos grupos de trabajo, o cómo nos podemos reunir para trabajar esas barreras de acceso a la gente que está más apartada y a la mujer, que en todas las regiones del mundo sigue siendo la que tiene más alta la prevalencia de errores refractivos y de enfermedades oculares, en parte por anatomía, por genética, por herencia, pero en parte por cultura, por la barrera misma a los accesos de salud. De modo que este tipo de conversaciones se van a llevar a cabo en México entre el 25 y el 27 de junio. Empezaremos el día 25 con los grupos de trabajo en APEC y los otros 2 días son las plenarias en los grandes auditorios de Camino Real de Polanco. Ya tenemos más de 300 inscritos y vamos a ver de aquí a las 2 semanas que nos faltan cuántos más, pero les adelanto que viene gente de todo el mundo, de Nepal, de Emiratos Árabes, de Singapur, de Australia, de Estados Unidos, de Reino Unido, obviamente, y que América Latina lo que puede hacer allí es mostrarse y conectarse con estas otras regiones del mundo, que si bien somos diferentes en muchas cosas de raza, de prevalencia de enfermedades, de idioma, como seres humanos tenemos muchas cosas en común y desde este punto de vista de la salud y de las barreras de acceso, las necesidades siguen siendo las mismas. Las prioridades de llegar a los que están más apartados, de ampliar la cobertura de cataratas efectivamente y de ampliar la cobertura en errores refractivos. Entonces, no se lo pueden perder y de verdad estamos muy contentos porque el Consejo Optometría México va a estar allí liderando y están muy bienvenidos los demás grupos.
facultades, universidades. De Colombia van académicos, van investigadores, de Perú también vienen muchos colegas que últimamente se han unido a la IAPB, como el Instituto Hispano, por ejemplo, o la Fundación Oftalmológica de la Selva de Perú, por mencionarles algunos, Ojos de Mundo de Bolivia. Entonces va a ser una oportunidad única y de verdad ya estamos con un pie pues prácticamente en México para reunirnos a este magno evento. Un pie y medio en el avión ya para llegar aquí a Ciudad de México. Total, ¿Lo han aquí tengo escuchado ustedes? impreso. ¿Lo han escuchado ustedes, amigas y amigos, que conforman esta gran familia de la optometría aquí en México? Es una oportunidad inmejorable para aportar desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, desde nuestro talento a la solución o al desarrollo, al diseño de un mejor escenario para hacer frente a dos grandes retos que creo que son o se presentan a nivel global. Por un lado, el envejecimiento de la población con todo lo que eso implica en temas de salud visual, más allá de prevalencia de enfermedades específicas como la diabetes o la hipertensión, que nada ayudan, obviamente, en ese sentido, al contrario, complican un poco más la situación. Y también en el sentido de la importancia de la labor de los optometristas que conforman la primera línea de atención en materia de salud visual. Y que en ese sentido debieran ser reconocidos y debieran ser apoyados y debieran tener mejores condiciones para justamente llevar a cabo su labor. Para todo eso se necesita revisar temas relacionados con marcos jurídicos, con regulaciones, con iniciativas para llegar a modificaciones legislativas. Entonces, justamente de todo esto y de mucho más se va a hablar en este evento, que si bien no estará centrado en temas, digamos, principalmente médicos, pues tiene que ver con otros aspectos muy importantes para el desarrollo de nuestra práctica, y justamente por eso es que les invitamos a que revisen el link que nos ha compartido Luisa Casas y que en ese sentido se informen un poco más, si les es posible, bueno, pues participen activamente en este evento que está ya por llevarse a cabo en unas cuantas semanas, del 25 al 27 de junio, aquí en Ciudad de México. Muchas gracias por compartir con nosotros, doctora Casas, esta invitación. Y pues finalmente estamos ya a punto de terminar con esta transmisión. Hemos recibido algunos comentarios. Nos dice Ken Figueroa, excelente la publicación que nos deja en la página de IAPB. He tenido oportunidad de leerlo. Entonces, bueno, pues como puede usted ver, hay interés de parte de la comunidad, la gente comienza a moverse para revisar un poco más a detalle de qué se trata. Esperemos que a partir de esta entrevista y de esta invitación que nos extiende, pues más personas se inscriban y puedan participar en el evento 2030 Insight Live aquí en la Ciudad de México la última semana de junio. Doctora Luisa, ¿Puedo decir otra cosita más? Lanzar otra expectativa, si podemos volver al PowerPoint, te agradezco, y mientras tanto resumo algo que tú dijiste, muy importante. Lo que nosotros hacemos en IAPB es abogacía. Todo eso que tú has descrito es la labor principal. Abogar por esta salud visual y por estas necesidades a nivel global. Y ustedes como líderes son parte de ello, desde el consejo y desde la profesión. No si quieres en la anterior, ya se lanzó oficialmente también en nuestra página, la azul, la de Love Your Eyes. Ustedes conocen nuestra campaña muy linda, Love Your Eyes, y desde ya, y ya tendremos oportunidad de avanzar más en el tema. El tema de este año precisamente es enfocarnos en la salud. Ama los ojos de nuestros niños. Tenemos una gran cantidad, una meta gigante, ya tenemos oportunidad en agosto, septiembre de hablarlo más, pero desde ya váyanlo poniendo en sus calendarios para el 10 de octubre. Va a haber muchas iniciativas, mucho trabajo y mucho material disponible en la página, que también pues está mi correo a la orden en la primera presentación, y a través del consejo también está todos mis datos muy a la orden. Me alegra mucho que puedan hacer uso de todo este material. El curso de atención ocular centrada en las personas, el módulo 1, está ya en español, disponible en la página. Hemos también estado trabajando en esa traducción para que sigan curioseando un poco más de esto. Y encantadísima de que nos veamos en México. Si hay alguna otra pregunta, comentario, aquí quedo muy a la orden ya las 2 semanitas que nos faltan para reunirnos.
Muchas gracias, doctora, por todo esto que nos comparte. Y amigas, amigos, quiero decirles que esta es una especie, quizá no de primicia, pero sí de un adelanto de lo que vendrá rumbo al Día Mundial de la Visión. El próximo mes de octubre vamos a tener afortunadamente la oportunidad de volver a platicar con la doctora Luisa Casas ya en la víspera para conocer un poco más los objetivos, la campaña. Déjenme decirles, si es que no han tenido oportunidad de revisar, esta nueva imagen que estará por lanzarse en aquellas fechas, que es una preciosura y que es además un tema muy noble que nos obliga a esforzarnos al máximo por cuidar justamente la salud visual, por cuidar los ojos de nuestras niñas y nuestros niños. Entonces, quiero agradecer en nombre del Consejo Optometría México a la doctora Luisa Casas por habernos compartido esta imagen, este adelanto de lo que se viene para el Día Mundial de la Visión. Con mucho gusto vamos a volver a abrir cámaras y micrófonos para que comparta con nosotros. Y agradecerle, por supuesto, en nombre del doctor Abraham Bromberg, presidente del Consejo Optometría México, de Norma Hernández, de Sandra Hernández, el haber estado con nosotros. Sabemos que ha tenido una agenda complicada en estos días, pero con mucha generosidad y amabilidad nos abrió un espacio para hacer las pruebas, con mucha amabilidad nos abrió un espacio para estar aquí con nosotros. Y bueno, pues le agradecemos mucho por eso, le reconocemos mucho toda su trayectoria, el que haya querido platicar de viva voz cómo ha sido su experiencia en el mundo de la optometría, el que nos deje también este gran aprendizaje en torno al valor del servicio, que quizá en algunos casos a algunos se nos complica, pero bueno, es importante reflexionarlo, pensarlo y ponerlo en práctica, por supuesto. Gracias por esta tarde de conversación tan agradable que hemos tenido. Muchas gracias, Luis, y al consejo, al doctor, a Normita, Sandra, todos, contentísima de que nos veamos pronto. Siempre a la orden aquí desde Bogotá, pero con la región, con América Latina. Contentísimos de que la mayoría de nuestros miembros están en México y por eso son los anfitriones, pero que esto está creciendo y ya nos quedan 1 o 2 puntitos en el mapa nomás para que no sea que se unan pronto al trabajo de IAPB. Aprovechen todos estos recursos que están en nuestra página y estoy muy a la orden para seguirnos encontrando. Mil y mil gracias. Nos vemos pronto. Con mucho gusto, doctora, y por acá nos veremos ya en unas cuantas semanas. Amigas y amigos, por supuesto, también les extendemos a ustedes el agradecimiento por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Próximamente la podrán ustedes revisar en la cuenta de Optometría México. Y una vez más, pues en nombre del doctor Abraham Bromberg, presidente del Consejo Optometría México, de Norma Hernández, Sandra Hernández, todas las personas que hacen posible los esfuerzos y las actividades de nuestra organización. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Yo soy Luis Torres Albarrán, consultor en comunicación y relaciones públicas para el Consejo Optometría México. Gracias por su compañía, que tengan muy buena noche y hasta la próxima.